Después de escuchar la enseñanza de Jesucristo, muchos de los discípulos decían: es duro ese lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesucristo, sabiendo lo que los discípulos criticaban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué pasará cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos discípulos se alejaron de Jesucristo, dejaron de acompañarlo. Jesucristo le preguntó a los 12: ¿también ustedes se quieren ir? Simón Pedro contestó: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 60, versos 60 al 69. El Espíritu es el único que da vida. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 20 de abril, año 2024. Nuestra santa para hoy es italiana, del siglo XII. Es una excelente mujer. Cumple con el requisito de los grandes que han existido en la Iglesia Católica. Una persona muy docta, muy sabia, pero a la vez muy sencilla y muy humilde de corazón. Es bien difícil encontrar una persona así, que tenga tanta sabiduría y tanta elocuencia y a la vez sea tan amable, tan sencilla, tan servicial, tan caritativa. Pues esa es la santa de hoy. Su nombre es Santa Inés de Montepulciano. Es una mística que perteneció a la orden dominica de Santo Domingo de Guzmán. También se le atribuye la multiplicación de los panes a esta santa. Es una figura importantísima en el orden de Santo Domingo. Fue una abadesa que se destacó por la sabiduría, por la espiritualidad. El nombre de ella, el nombre original es Inés Segni, es el nombre original. Nació en el año 1268 en Gracciano, Italia, en el seno de una familia noble, y desde muy niña le encantó la espiritualidad dominica, gracias a que sus padres la educaron con las religiosas del monasterio de Montepulciano, que está ubicado cerca de Gracciano. Y allí empezó la formación. Se volvió famosa rapidito. La nombraron abadesa, muy inteligente, muy sabia, muy capacitada. Era una persona con tanta sabiduría que decía: lo que usted quiera, Señor, yo lo hago. Mande y yo hago lo que usted diga, yo lo hago. Y así le hablaba a Dios: mándeme donde quiera y yo lo hago y recibo las órdenes de Dios. Es una santa que fallece en el año 1317, tenía 49 años de edad. Aparece la biografía de ella. La devoción a Santa Inés se hizo popular. Fue canonizada por el Papa Benedicto XIII junto a Santo Toribio de Mogrovejo. Excelente santa que cumple con eso que es tan difícil. Persona sabia, inteligente, muy capacitada, pero a la vez muy humilde y muy sencilla de corazón. Santa Inés de Montepulciano.
El Espíritu es el único que da la vida. Ese es el tema que nos pide la palabra de hoy, de Dios para hoy sábado. Y está en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versos 60 al 69. ¿De qué se trata? Se trata de convencer a todos los discípulos que seguir a Jesucristo no es fácil, porque exige sacrificio, dedicación, perseverancia, humildad, sencillez, no creerse privilegiado, entender que hay todo un trabajo por hacer. El Espíritu da vida, la carne no sirve para nada. Nos vamos a quedar con esa palabra que es una máxima, está dentro del Evangelio en el capítulo 6, versos 61, 62 de ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Ahí encuentran esa palabrita. El Espíritu da vida, la carne no sirve para nada. Esa frase nos sirve mucho en la vida cotidiana porque nos pone a pensar en lo grande y lo maravilloso, y a veces una persona se apega al dinero, a la avaricia, a la idolatría, a la vanidad, a la soberbia, a la prepotencia. Todo eso es carne. Hay dos palabras que circulan en la Biblia en tiempos de Jesús y la predicación de San Pablo. Los dos utilizan mucho esas dos palabritas. Voy a decir el origen de esas dos palabras para que las entendamos. En español es espíritu. El espíritu da vida, y en español carne. La carne no sirve para nada. Espíritu, en la lengua original de la palabra espíritu, significa vida, gracia, bondad de Dios, presencia de Dios, limpieza, transparencia. Eso significa la palabra espíritu, el espíritu en su lengua original. Pero hay una que la contrapone, que es sars, en su lengua griega, sars, carne. Y esa palabra carne significa bajo, persona interesada, persona doble, persona mentirosa, persona que aprovecha la situación, carne. Ahora entendemos por qué Jesucristo dijo esa frase a 72 discípulos que lo seguían en ese momento. Jesús, sabiendo que los mismos que andaban con él lo criticaban, logró el maestro enseñarles a ellos la diferencia entre neuma, que es el espíritu, la grandeza de un ser humano, y entre la carne, que es lo bajo que pueda tener un ser humano. La mejor decisión en la vida de la fe es quedarse con Jesús de Nazaret. La conclusión la tuvo San Pedro cuando le contestó al maestro: ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? El mismo maestro le advierte: el espíritu da vida, la carne no sirve para nada. El apóstol San Pablo explica de una manera práctica la diferencia entre las obras de la carne y las obras del espíritu. El San Pablo tiene una cita bien interesante en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, y uno de católico, de creyente, puede aprender muy fácil qué significa obras de la carne y obras del espíritu según la Biblia. Por ejemplo, cuando alguien se deja guiar por la carne, cae fácilmente en la impureza, en la idolatría, en la magia, en el odio, en la ira, la violencia, los celos, la ambición, la división, el sectarismo. Es ese tipo de persona que llamamos problema, que le pone problema a todo. Es persona mentirosa. Cuando le dicen tenga mucho cuidado con esa persona, es lo que la Biblia le llama carne, sars. Se deja guiar por los instintos bajos esa persona. Cuando se deja conducir por el Espíritu de Dios, ya es otra persona diferente.
Es una persona que goza de la caridad, la alegría, la paz, la comprensión, la generosidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Quedémonos con esa última palabrita. La persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios, Neuma, espíritu en lengua griega, significa la persona que tiene dominio de sí, se domina, se retiene, piensa, no comete el error tan fácilmente. Sería bueno darse una vueltica por ese capítulo 5 de la carta a los Gálatas en la Biblia para que aprendamos cómo se comporta una persona según la carne o según el Espíritu, en la medida en que Dios pretende revelar al hombre su ser en esa misma proporción. La respuesta es contraria dependiendo por dónde quiera la persona circular. Si la persona es necia, entonces la persona marchará por la carne, es decir, la respuesta es totalmente contraria. ¿Y por qué la persona, muchos discípulos abandonaron a Jesucristo? Eran 72 y quedaron 12. Y hay una cita en la Biblia en que dice que eso es verdad. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesucristo le dijo a los 72, ustedes me están criticando. ¿Qué es lo que les pasa? El Espíritu da vida, la carne no sirve. Después miró a los 12 apóstoles y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pues también váyanse, si les parece que no pueden con esto, pueden irse. Simón Pedro tomó la palabra y dijo, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Ahí aprendieron la lección. En las cosas de Dios uno aprende las lecciones, pero con el sacrificio, con la dedicación, con la entereza. En el círculo más íntimo de aquellos que seguían a Jesucristo existía un adversario que se llama el diablo. Ese es el adversario que aparece allí y se llama diablo. Y ese es el que le daña a una persona la manera de ser, la manera de tratar a los demás, la manera de sentir. Diablo es como aquella persona también que comienza en la oreja del otro a decirle cosas y hágase sentir y hágase respetar, y ella está diciendo y está hablando y mire que no sé qué, yo la escuché. Entonces haga de cuenta que el diablo le está entrevistando a usted, dice la Biblia. En ese círculo más pequeñito aparece el diablo. Jesús sabía que aquel que compartía el pan con él lo iba a entregar, o sea, estaban comiendo con el diablo. En ese caso es Judas el Iscariote, y Jesucristo sabía que era él, y tomó un pan y lo remojó en vino y le dijo, el que se coma esto es el que me va a entregar. Y sin embargo el diablo siguió circulando. Cada persona debe hacer una opción, o se queda con la carne o se queda con el espíritu. ¿Cómo domina la carne? Con un buen espíritu, con una buena lectura de la palabra, una buena oración, unos buenos virtudes, unos buenos presupuestos morales, éticos. Cada persona busca y encuentra el camino. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es como la respuesta más marcante. Hemos aprendido en el día de hoy algo bien importantísimo. ¿Cómo movernos en este mundo según la carne o según el espíritu? Vamos a repetir a manera de oración. Le damos gracias al querido Dios por habernos dado esta lección en el día de hoy. El espíritu da vida, la carne no sirve para nada. La mejor decisión en la vida es decidirse por la vida de Dios, por la vida del espíritu, de la gracia de Dios, y entender que la carne no sirve para nada. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.